mediados de marzo, Tabaré Viera renunció al cargo de ministro de Turismo y se lanzó a competir por la candidatura a la presidencia de la República del Partido Colorado. Y sus primeros pasos llamaron la atención. Por ejemplo, propuso la reducción de la jornada laboral, una bandera que hasta ahora levantaban solo algunos sectores del Frente Amplio y el PIT-CNT. En su primer acto de campaña en Montevideo, Viera, que representa al sector ballistas, anunció que va a trabajar por el pueblo más necesitado y agregó: hay que ayudar a los pobres porque los ricos se ayudan solos. Además, se comprometió a mejorar la calidad de vida de quienes justamente dependen de un salario, implementando la reducción de la jornada laboral, para lo cual mencionó como referencia una iniciativa similar que se está probando en Inglaterra. ¿Cuál es su posicionamiento entre los 8, ahora 7 precandidatos colorados? Vamos a conversarlo con él. Estamos con el senador Tabaré Viera, exdiputado, exintendente de Rivera en 2 periodos, expresidente de Antel. Senador Viera, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, buenos días, es un gusto estar acá. La pregunta inicial es la cantada, la obvia. ¿Por qué? ¿Por qué decidió ser precandidato a la presidencia de la República? Porque me lo propuso mi sector, ballistas, allá por noviembre, por primeros días de diciembre, me invitaron a una reunión, muchos dirigentes, varios dirigentes de ballistas, para analizar, bueno, qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a presentar a este largo proceso electoral, y se tomó una primera decisión que fue que llevaríamos un candidato propio, porque ahí se analizaban posibilidades, incluso se analizan todas las posibilidades. Y en ese sentido, bueno, hubo un consenso, una amplia mayoría de ofrecerme esa posibilidad, esa precandidatura, lo cual para mí es un gran honor. Solamente el hecho de ser nominado como precandidato de un sector como ballistas y en el Partido Colorado, con su historia, su trayectoria, para mí es un gran honor que lo tomo con alegría, con satisfacción, con muchas ganas, teniendo en cuenta, en fin, la experiencia que hemos acumulado en estos años de gestión. Creemos que podemos hacer un aporte al partido y al gobierno. Ahí está. Segunda pregunta, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Con qué bagaje se justifica que usted sea el precandidato de ballistas? Bueno, yo he tenido una trayectoria como dirigente, como colorado, desde mi juventud, mi primera juventud, ¿no? Desde las épocas liciales. Allí llegué a trabajar por primera vez en una campaña electoral en el año 1971, cuando no voté, no llegué a votar, no tenía edad, pero... De paso ya estaba hablando de la edad. ¿Cuál es su edad hoy? Mi edad, 69 años. En el año 71 no llegué a votar, pero milité y trabajé en la juventud del ballismo. Era un dirigente estudiantil en aquel momento y bueno, el ex senador Guido Machado Brum, allá de Rivera, me invitó a participar de esa campaña y allí, en una de las candidaturas de Jorge Valle, hice mi estreno en política. Luego, durante la dictadura, la verdad que, y sobre todo en el interior, fue muy difícil hacer política, o prácticamente no existió posibilidades de militancia. Volvimos con mucha fuerza en el año 80, el famoso plebiscito. Yo soy de la generación del no, aquel trabajo militante en contra de la reforma constitucional que planteaba el gobierno de facto, y de allí salimos a formar una agrupación ballista que se presenta en el año 1982 a las elecciones internas, primeras elecciones internas organizativas de los partidos políticos, ya mirando una salida que se empezaba a negociar. Bueno, allí entonces conformamos una agrupación que me llevó a ser diputado muy joven. En el año 84 fui electo diputado con 29 años por el departamento de Rivera y comencé esta vida política que me llevó a estar en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, a dirigir empresas como OCE, como Antel,
a estar como intendente de Rivera en 2 periodos, bueno, ministro de Estado. Una experiencia que lo que he acumulado es conocimiento del Estado y de la gestión. Sí, ha estado en una diversidad de cargos, ¿no? Ejecutivos, parlamentarios, nacionales, departamentales. Exactamente, por lo que puedo asegurar que al Estado lo conozco, no solamente formalmente, no solamente en lo que tiene que ver con las normas de gestión pública, sino en los vericuetos que tiene también el Estado y por lo tanto asegurar que el Estado es muy importante en nuestra concepción ideológica, política, pero requiere nuestro Estado uruguayo de una atención. Aquello que alguna vez Mujica, y fracasó con todo éxito, pero hablaba de la madre de las reformas. Y yo creo que sí. Que todavía está pendiente y todavía la reforma. Todavía está pendiente. Yo lo recuerdo al doctor Sanguinetti hablando de la reforma del Estado. Hubo muchos intentos. En su primer gobierno, en el segundo gobierno, así que... Y ha habido reformas del Estado, pero incompletas, ¿no? Creo que sí, creo que en ese sentido ese es uno de los temas pendientes de los que tenemos para seguir mejorando. Todos queremos, creo yo, y yo no le asigno mala intención a nadie, todos los políticos debemos querer lo mejor para nuestro país y diferimos en la gestión o diferimos en la forma de plantear las soluciones. Bueno, esta última respuesta da pie para lo próximo, ¿no? Ya que mencionaba lo ideológico, ¿qué espacio ideológico representa su precandidatura? Las etiquetas son complicadas, ¿no? Cada vez más complicadas de utilizarlas. Yo soy vallista, yo soy colorado vallista. ¿Vallista de quién? ¿De cuál de los valles? Vallista del vallismo original, de José Valle Ordóñez. A ver, yo pertenezco a un partido que tiene historia, que tiene figuras, que ha concretado en el proceso de Uruguay desde su independencia, a constituirse como República Oriental del Uruguay, porque básicamente Fructuoso Rivera, el fundador del Partido Colorado, además de ser el primer presidente constitucional del país, fue el adalid de lo que es el Uruguay hoy, de la República Oriental del Uruguay, del orientalismo. Podemos mencionar todo el proceso histórico y todas las figuras, pero yo diría que después pasa por, a principios del siglo XX, el legado que nos deja el gran Pepe Valle, que nos da al partido nuestra base ideológica. Somos un partido con historia, somos un partido con figuras, con hechos concretos, pero también que tiene una ideología. No tenemos que importar ni inventar, tenemos una ideología. Somos liberales, profundamente liberales, creemos en la libertad como valor fundamental, incluso el libre mercado, obviamente, necesitamos, creemos, defendimos siempre a la inversión privada y al desarrollo dentro del libre mercado, pero también creemos en un Estado presente. Y por allí están los matices, ahora abundan los ultraliberales, los libertarios, ¿no? Y a veces uno escucha discursos que prácticamente proponen una anarquía capitalista, ¿no? Bueno, creemos en tanta libertad y tanto libre mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Un Estado presente, y creo que ese es un punto de debate que debería estar en las campañas electorales, el rol del Estado. ¿Qué Estado y el rol que debe tener? Yo entiendo que el Estado debe estar presente para asegurar mediante las políticas públicas la eliminación de las inequidades o tender a ello, y además ser un Estado desarrollista. Por eso una de nuestras ideas pasa por crear o recrear una gran dirección nacional de proyectos de desarrollo. Creo que el Estado debe estar analizando, trabajando, tomando en cuenta diagnósticos incluso que ya existen para potenciar y para atender y para incluso tener en cuenta la potencialidad que tiene cada departamento y cada región del país y desarrollar desde esas políticas públicas
una oportunidad más equitativa en todo el territorio nacional. O sea que acá entramos en el terreno de las propuestas sin que se lo hubiéramos preguntado, pero si entiendo bien, usted lo que está planteando allí es ir más allá de lo que ya hace hoy la OPP. Sí. Ir más allá. Sí. Tener en esta materia un papel más activo del Estado. Sí, yo creo que nos faltan políticas públicas que atiendan esas realidades. Por ejemplo, ¿cuánto hace que pensamos, proponemos, escuchamos las quejas de la gente que vive en el litoral del país, ¿no? De la frontera con Argentina por su situación fronteriza? Las fronteras claramente son, y yo conozco bastante de eso. ¿Conoce la otra frontera? Conozco la otra frontera, la de Brasil, pero conozco la situación que vive en un país territorialmente pequeño, en esa frontera, por las diferencias macroeconómicas, circunstanciales, de tipos de cambio, por ejemplo, ¿no? que históricamente son cíclicas. Y creo que por lo tanto las fronteras merecen una atención especial. Es más, yo recuerdo cuando asumí por segunda vez la intendencia de Rivera, tuve el honor de que me acompañara el recién electo presidente Tabaré Vázquez y el recién electo vicepresidente. Los dos estuvieron en mi asunción. Y en mi discurso les planteé, les solicité esa atención. Yo creo que las fronteras tienen que tener un estatuto especial, sobre todo algunas fronteras como las terrestres, que necesitan tener, hasta en materia de seguridad, un estatuto especial, en acuerdo, por supuesto, con el país vecino. Pero bueno... Acá está, entonces, deduzco una insatisfacción con la gestión de este gobierno que usted ha integrado. A este gobierno y al propio Lacalle Pou se lo ha señalado como más vallista de lo que se creía que iba a ser, ¿no? Y el discurso en la Asamblea General el 1 de marzo para muchos fue una especie de reivindicación vallista o de una gestión del Estado más vallista que herrerista. Pero bueno... El Uruguay es vallista. Lo que pasa es que el Uruguay es vallista. Muchas veces algunos no lo reconocen, otros hasta lo reivindican. Pero usted entiende que, por ejemplo, en esta materia se quedó corto. Que hay asuntos, hay capítulos en los que se quedó corto el papel del Estado. Y que ahí tenemos que entrar a analizar lo que ha sido este gobierno del que yo formo parte. Y creo que al final del periodo vamos a tener mucho para mostrar. Ocurre que a veces todo lo que se piensa, lo que se plantea, no se puede realizar porque, bueno, por algo cuando empieza un periodo de gobierno empezamos con un presupuesto nacional que el nombre lo dice, presuponemos una cantidad de situaciones que después van variando. ¿Quién iba a pensar que a los 12 días de entrar este gobierno íbamos a tener la pandemia y toda la crisis que por 2 años le trajo al mundo esa situación, esa pandemia? Entonces eso atrasó muchísimas cosas. Además creo que este gobierno fue dirigido por una coalición de la que formamos parte, con gusto, y de la que creo que fuimos su principal sostén político, el Partido Colorado, que se estrenó con un acuerdo básico sobre un programa que acordamos en pocos días y creo que se ha cumplido en gran medida, casi que en el 100%. Pero todavía faltan cosas. Primero porque hay contingencias que uno no las prevé, toda la situación regional, la situación argentina que tanto nos ha castigado, todo lo que tuvo que ver con la guerra en Europa, la inflación importada, los fenómenos climáticos. Es decir, no todo lo que pensábamos dentro de lo que estaba acordado en ese programa común o dentro de lo que cada partido tenemos para aportar. Por eso va a llegar el momento en que no es ahora estamos en las elecciones internas, pero va a llegar el momento en que vamos a analizar y discutir la coalición y cómo va a seguir, cómo va a funcionar, qué programa común vamos a tener, y aspiro a que sea más, y allí entonces es donde empieza lo que queremos lograr hoy. Por eso el claim de mi campaña es el liderazgo para el cambio. Queremos cambiar dentro del Partido Colorado, primero lograr un liderazgo que busca el partido hace unos cuantos años, y que se consolide. Espero que eso ocurra después del 1
de julio, luego que el partido vote muy bien y con ello tengamos cambios también en la propuesta para una coalición de gobierno donde tenemos todas estas ideas que formarán parte del programa de gobierno del Partido Colorado que se negociará junto con las otras fuerzas de la coalición. Dentro de ello, el rol del Estado. Más Estado que en este gobierno. Yo creo que el Estado adecuado, a ver si se discute cuánto Estado, si más gordo, si más flaco, si mayor o menor, y yo digo, lo que precisa un país es un Estado eficiente, el Estado adecuado, no pasa por el número. No, yo no hablaba de número, yo hablaba de incidencias. Y sí, creo que las políticas públicas son muy importantes, dando lugar, cabida, fomentando, obviamente, la inversión privada, que es fundamental. Sin eso no hay crecimiento. Yo, antes de irme del Ministerio de Turismo, lancé un librito que está en internet, está en la página del Ministerio de Turismo, una guía de inversores. Y allí está bien detallado todas las fortalezas que tiene Uruguay para las inversiones. Inversiones en general, porque a veces uno habla de inversiones y enseguida dicen las inversiones extranjeras. No, las extranjeras y las nacionales, las grandes y las chicas. Pero necesitamos gente invirtiendo, que es lo único que genera desarrollo económico, genera empleos. Y para eso tiene que el Estado ser eficiente, que es una materia que tenemos que seguir trabajando. Tenemos varias fortalezas, pero necesitamos un Estado más eficiente, menos costoso. Necesitamos políticas que estimulen, que las hay. A ver, la ley de inversiones es claramente una herramienta de política pública para ir en esa dirección. Bueno, pero yo creo que tenemos que ir a políticas públicas sectoriales, analizar cada región, cuáles son sus potencialidades, como lo hicimos con la ley forestal. ¿Qué fue la ley forestal sino una política deliberada desde el gobierno? Yo era ese joven diputado en el año 87, estaba en la Comisión de Ganadería, estuve en todo el debate. Y hubo una transformación importantísima en tierras que eran de baja productividad pecuaria y que hoy son de altísima productividad forestal y ya está dando paso a la etapa industrial. Estamos con el senador Tabaré Viera, conociendo su posicionamiento como precandidato a la presidencia de la República en el Partido Colorado. Empezamos por ahí, la definición ideológica del espacio por el cual se presenta como precandidato Tabaré Viera. Vallismo, y acaba de explicar con bastante profundidad cómo entiende el vallismo, pero hay más. Creo que en esta materia tenemos algunas otras preguntas, ya volvemos. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Hasta mediados de marzo, Tabaré Viera fue ministro de Turismo. Ahora lleva un mes como precandidato a la presidencia de la República por el sector vallistas en el Partido Colorado. ¿De qué manera se planta? ¿Cómo se diferencia de las otras opciones? Las otras 7, que ahora pasan a ser 6, que tiene esa fuerza política. Bueno, con él estamos conversando esta mañana. Romina, estábamos en el perfil ideológico de este espacio. Sí. Pasemos ahora al tema de profundizar en algunas de las propuestas, ¿no? Usted llamó la atención hace algunas semanas cuando hizo incluso más el lanzamiento, porque abogó por una reducción de la jornada laboral. Y capaz que sorprende que esa idea venga de un precandidato de un partido de la coalición de gobierno. Es una idea que lanzó el PIT-CNT el 1 de mayo pasado y que suele escucharse de partidos de izquierda. ¿Por qué levanta esta bandera? No debería sorprender de parte de un vallista, porque si no tenemos que retrotraernos a 1815, cuando se aprobó la ley de 8 horas promovida por Valle Ordóñez, que también causó mucha discusión, mucho debate. Lo que podría decirse es que sorprende de un vallista en los últimos años. Uh-huh. Este no ha sido el discurso vallista, no sé, de los últimos 5 o 10 años. Bueno, yo insisto con que lo que estamos planteando es eso, nuestro objetivo central es el ciudadano, particularmente el trabajador,
que deberíamos ser todos, somos todos. Pero ese énfasis no ha estado últimamente en la prédica de lo que podemos llamar vallistas. Bueno, en mí y en mi área de trabajo político, que es Rivera, ha estado. Y quizás, no sé, mi voz no ha sido lo suficientemente oída o fuerte. A ver, yo creo que este es un tema que se está discutiendo en el mundo. Llegó la hora, digo yo, de debatirlo. Qué mejor que empezar en una propia campaña electoral. Tiene que ver con que en ese objetivo central que es el trabajador, que nos hemos fijado, el trabajador por supuesto que tiene muchos problemas a que las políticas públicas ayuden a resolver. Central es el empleo y el salario. Ni que hablar. Necesitamos más empleo. Se generaron 70.000 nuevos puestos de trabajo en este periodo, es una buena señal, teniendo en cuenta que se habían destruido 50.000 en cifras redondas en el periodo de gobierno anterior. El desempleo está en el entorno del 8%, 8 y algo por ciento, ahora sube un poquito. Son cifras históricamente bastante razonables, pero cuando hacemos foco y desagregamos esos datos, vemos que, bueno, hay áreas del país, como el litoral, como el norte, que tienen un desempleo bastante mayor. Entonces, el empleo y el salario son fundamentales, pero el trabajador necesita mucho más para ser feliz, porque ese es el tema, buscar la pública felicidad, como decía Valle Ordóñez. El trabajador necesita resolver problemas como el de la vivienda, el de la salud, el de la seguridad, y también tener tiempo para vivir. Por eso hemos acuñado la frase, acuñado no, ya es conocida, hemos adoptado la frase, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Hay otras cosas para hacer también, a las cuales tiene derecho el trabajador. Por lo tanto, hoy se discute en el mundo y hay experiencias, además, el tema de la jornada laboral. Usted ha mencionado el caso de Inglaterra, ¿no? El plan piloto del caso de Inglaterra, y ahí menciona el 100-80-100, ¿no? Que es 100% del salario, 80% por la reducción de horas, tiempo de trabajo y 100% de productividad. Ahora, esto, discutirlo, se está discutiendo. Ahora, implementarlo no es tan sencillo. ¿Cómo se imagina? Bueno, yo creo que hay varias herramientas, porque además no todas las áreas, los sectores de trabajo son iguales. En algunos casos se podrá implementar la semana laboral, esa que ha hecho la experiencia de Gran Bretaña exitosamente, con 4 días de trabajos a la semana y agregándole un día al fin de semana de descanso. Pero tiene que estar necesariamente ligado a la productividad. Ese es un concepto que tenemos que trabajarlo, que tenemos que aceptarlo, que habrá que definir en cada sector, en cada área de trabajo, los indicadores que registren esa productividad, ¿no? Pero a ver, ¿cómo entra en este planteo en particular? Explíquelo un poco mejor. Bueno, la idea es esa, 100% del salario, es decir, que no haya pérdida salarial con la rebaja del tiempo de trabajo, el 80% del tiempo trabajado, ya sea en la semana laboral o en la jornada de 6 horas, o combinado con el teletrabajo, porque esto está de la mano con el avance tecnológico. Los cambios tecnológicos están mejorando la productividad, y yo creo que es bueno que esa mejora de productividad sea repartido, no solamente en las ganancias, sino también con los trabajadores. Pero además estaríamos preservando fuentes laborales. Cuando entramos a un supermercado y hay cada vez más cajeros automáticos, vemos hacia dónde va y la pérdida de fuentes de trabajo. Seguramente esos funcionarios, esos trabajadores que pueden perder su puesto de trabajo, bien podrían aplicarse en que algunos trabajen de lunes a jueves, otros de martes a viernes, y por preservar las fuentes de trabajo. Pero además, la pandemia aceleró un proceso que es claro y hacia dónde se va, que es el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo combinado. Entonces, el concepto hoy es producir. Y por eso también los trabajadores tienen que tener la cabeza abierta, y los sindicatos,
Por eso tengo ya fijado una reunión con el PIT-CNT. ¿Y cómo ve lo de los empresarios también? Porque las cámaras empresariales, por ejemplo, con este tema se han manifestado en contra en general, ¿no? Bueno, dicen que esto vamos deja Uruguay. Vamos a conversarlo. Yo también tengo pedida una reunión, creo que ya la tengo fijada, con la Cámara de Industrias del Uruguay, con la Confederación Empresarial. Vamos a escucharnos. Y yo creo que si hay una forma de asegurar que no hay pérdida de productividad, que no van a perder nada, por el contrario, van a ganar. Un trabajador que trabaje menos y tenga más tiempo libre para disfrutar la vida, para disfrutar a sus hijos, a sus nietos, hacer deporte, hacer otras cosas, va a ser un trabajador más saludable, más feliz y más productivo. Y se va a reunir entonces con el PIT-CNT para ahí entender un poco más la propuesta de ellos y afinar la de usted. Para discutir estos temas, para escucharnos. Lo voy a hacer el martes 23, creo que está fijada la reunión. Lo mismo con la Cámara de Industria, con el sector empresarial. He estado recorriendo el interior y hablando con algunos empresarios y también con por ejemplo, el PIT-CNT de Tacuarembó, me reuní el otro día. Es un tema que está en el mundo y que, repito, va hacia algo que ya lo vemos, es una realidad. Lo importante no es cuándo lo hago, dónde lo hago, sino que lo haga. La producción, la productividad. Creo que esto es fundamental, entender eso, ¿no? Esta pregunta siempre aparece cuando quien está haciendo campaña a su vez ha integrado un gobierno o gobiernos. La tengo acá de la audiencia. En Rivera, donde gobierna Viera, dice el oyente, donde Viera fue intendente en 2 ocasiones, pero... mi sector sigue gobernando. Ahí está, su sector sigue gobernando. Y los intendentes que vinieron después, porque su sector ha sido muy exitoso en materia electoral allí, los intendentes que vinieron después han sido, entre comillas, delfines suyos, compañeros suyos, ¿no? Me refiero a Marne Osorio, me refiero a Richard Sander. Entonces pregunta, en la intendencia de Rivera, ¿por qué no han aplicado esto? Y bueno, porque tenemos un país que en general tiene una ley que está basada en las 8 horas y donde hay que avanzar en forma colectiva, digo, son decisiones y son políticas que creo que deben ser tomadas en forma general o lo más general posible. Usted lo entiende así. Pero estamos dispuestos en un a sector hacerlo. o en tal otro, no en una dependencia o en tal otra. Bueno, no, sí, después seguramente esto va a tener que ser debatido en los consejos de salario, cosa que creo que además debe llamarse consejos de trabajo, porque se discute algo más que los salarios. ¿Va a proponer ese cambio? En los consejos tiene que ser debatido y tendrá que ser analizado por rama de actividad. Pero además estoy dispuesto, lo que pasa es que bueno, es un tema que surgió ahora de actualidad, que tomó fuerza, que tomamos conciencia de él y que tomamos una decisión con nuestros equipos de avanzar en el planteo y en el trabajo, pero creo que es bueno que hayan planes pilotos y uno de ellos puede ser la Intendencia de Rivera, no tenga duda. Senador Tabaré Viera, usted también comentó en declaraciones públicas en estas semanas que hay que ir pensando una reforma tributaria. ¿Ese es otro tema de su propuesta? A ver, sobre la carga tributaria, sobre la justicia de los tributos, de los impuestos, se hablan todos los días y no hay impuestos justos, ¿no? Pero hay algunos más injustos que otros. Por ejemplo, el impuesto a los jubilados, el IAS, es absolutamente injusto. Felizmente este gobierno ha logrado, en el orden de sus cuentas, pudo hacer una rebaja cuenta del gran objetivo que es eliminar el IAS, y ese debe ser un objetivo. Pero también el IRPF... ¿De dónde viene el IAS? ¿Cuándo se implantó el IAS? El IAS se implantó en el gobierno del Frente Amplio. Yo creo incluso tuvo primero un era el capítulo jubilados, que fue declarado inconstitucional y luego se insistió, ¿no? Ahí está. Pero sí. Bueno, el IRPF es otro impuesto que es un impuesto al trabajo y realmente es bastante injusto, ¿no? Así como está planteado. El impuesto a la renta existe en el mundo entero, pero con otras características. Pero también tenemos que ser honestos y serios, y no podemos prometer sacar impuestos.
sí podemos comprometernos, cosa que lo hemos hecho y lo reitero, en que no vamos a poner, ni proponer, ni votar más impuestos a los uruguayos. Ahí está haciendo una crítica velada a un contrincante, por ejemplo, de usted que ha planteado eso, ¿no? La reducción de impuestos. ¿A Gabriel Gurméndez estoy Bueno, no, yo no me estoy concretamente. refiriendo a nadie en particular. Mire que yo respeto mucho a todos mis adversarios Pero, por ejemplo, usted ha ocasionales, cuestionado porque son todos esa compañeros propuesta, de ¿no? partido. Que usted ha cuestionado esa propuesta de rebaja de $500 millones en el IRPF y en el IAS que ha planteado. Yo me Gurméndez. adhiero a la intención. Lo que digo es que hay que explicar cómo. Hoy llegó la hora en que las propuestas tienen que ser sostenidas con argumentos, y entonces en un país donde tenemos un presupuesto deficitario, con un déficit fiscal que por suerte vamos logrando, pese a todas las contingencias, bajarlo, porque el déficit fiscal hay que cubrirlo. El déficit fiscal, que es lo que el Estado gasta de más de lo que tiene, significa endeudamiento, y el endeudamiento, aunque se refinancie la deuda, hay que pagar los intereses. Entonces, mientras tengamos ese déficit fiscal, no puede ser que hablemos como ocurrió con el ministro Lorenzo, ¿no? Que un año hubo superávit y se hablaba de espacio fiscal y se discutió cómo gastar ese espacio fiscal cuando debíamos un montón de plata. Entonces, yo creo que el país tiene que crecer primero, para poder hablar, sí, de objetivos, pero aclarar que estos no son inmediatos, no vamos a entrar al gobierno y eliminar impuestos. Y entonces ahí es donde hablo que quizás también llegó el momento, así como hablo de la reforma del Estado, también creo que se puede pensar en una nueva reforma fiscal que rebalancee alguno de estos impuestos, que tienda a eliminar impuestos ciegos, que hay demasiados en el Uruguay, y me parece que el sector productivo, por ejemplo el agropecuario, tiene demasiados impuestos ciegos. No quiere decir que no pague impuestos, pero es bueno que pague cuando vende, cuando produce, cuando puede pagar. Y bueno, en ese sentido creo que lo que requiere es la atención de qué técnicos, no es exactamente mi especialidad, pero que se estudie una nueva, se atienda a una reforma fiscal que creo que es necesaria. Otro tema que aparece en la campaña y tiene que ver con esto que usted acaba de mencionar es bajar el costo país, ¿no? Bajar el costo para las personas, bajar el costo de vida, Consumo. y bajar el costo para las empresas, favorecer la competitividad. Y, por ejemplo, volviendo a la interna colorada, Gabriel Gurméndez está haciendo mucho énfasis en los combustibles, pone el foco en los combustibles. Propone concretamente liberalizar toda la cadena. No es el único, ¿no? Eso también se plantea desde la candidatura de Laura Raffo. Pero hablando de un colega suyo, ¿usted cómo ve un planteo así? Ahí están los matices. Yo no creo que con la liberalización de la importación del combustible, porque no creo que venga otra empresa a producir combustible en Uruguay, no vamos a solucionar el objetivo que es el precio de los combustibles. Es necesario que los combustibles sean más accesibles, no solamente para las personas, para el consumo, para la producción. Hablamos, por ejemplo, del gasoil, y todos queremos que sea lo más... Es un insumo muy importante para la producción, y pensando en bajar costos, siempre llegamos a los combustibles, a la energía, que es un insumo fundamental. No creo, porque hoy, con las políticas que yo participé, porque yo estuve en la comisión y trabajé en la LUC, con la paridad, el precio de paridad de importación, creo que se ha logrado tener precios de combustibles que están de acuerdo a lo que nos costaría importar esos combustibles. Ya que mencionó la LUC, en el proyecto original de la LUC se incluía la derogación del monopolio de ANCAP para importar, exportar, refinar petróleo crudo y derivados. Y Ballistas, estuvo en el desacuerdo. sector Ballistas se opuso. Nos opusimos por esto que estoy explicando, porque no creemos que solucione el fondo de la cuestión. Adoptamos esta solución del precio de paridad de importación que nos ha dado precios de combustibles razonables con la región. De eso se trata, de darle transparencia al precio, y el resultado es que en general el precio del combustible en Uruguay ha estado por debajo del mejor precio que podríamos tener si importáramos. Acá el problema es otro,
volvemos al tema anterior, los impuestos. Usted Si coloca la importamos- atención en los impuestos. Si importamos combustibles, y le tendremos que poner el mismo impuesto que le ponemos a ANCAP, y el precio que hoy está por debajo del impuesto del precio de importación va a quedar posiblemente más caro. No vamos a resolver el precio final. Entonces el tema está en la carga impositiva que tienen los combustibles. Veamos entonces en esa reforma fiscal cómo podemos, si queremos bajar los impuestos de los combustibles, sobre todo del combustible de la producción, del gasoil, cómo vamos a sostener, financiar lo que esos impuestos, por ejemplo, el fideicomiso del boleto, el precio de los combustibles está financiando en parte el precio del boleto montevideano. Todo el país financia el subsidio del precio del boleto en Montevideo, de lo más injusto. Y vamos a tener un problema, además agregado, si liberalizamos la importación, es que allí va a estar librado el precio al mercado que incluye el flete. Un concepto que ya lo tenemos más que asumido en Uruguay, que el combustible cuesta lo mismo para los que viven en Montevideo que para los que viven en Bella Unión. Y a mí me parece justo. Ahora, si liberalizamos, si vienen privados que importan combustible y lo van a distribuir, le van a incluir el precio del flete y va a costar más caro el gasoil o el combustible en Cerro Largo que en Punta del Este. ¿Quiénes son sus asesores en temas económicos? Bueno, tenemos un equipo de economistas y de gente joven. Nicolás Santana es un economista. No hay gente de renombre conocido. Le habíamos pedido y estaba dispuesto a colaborar con nosotros el economista Ricardo Pescale. Lamentablemente fue una gran pérdida para el partido y para el país. Pero tenemos allí una serie de economistas jóvenes que están trabajando. Pero, por ejemplo, los equipos temas económicos que han acompañado a Sanguinetti, ¿no están con usted hoy? Algunos sí, otros no. Algunos de los que, como por ejemplo Isaac Alfi, acompaña la candidatura de Gurméndez. Uh-huh. Algunos sí y algunos no, pero tenemos sobre todo gente joven y gente nueva. Ya seguimos, estamos con Tabaré Viera. Tabaré Viera, precandidato a la presidencia de la República por el sector ballistas, está explicando en esta entrevista esta mañana en Perspectiva cuál es el perfil, cuál es su posicionamiento, a partir de algunas definiciones ideológicas muy claras que acaba de realizar. Bueno, después estamos aterrizando en algunos temas en particular. ¿Cuándo va a estar pronta la propuesta programática de su espacio? Y yo espero que para el mes de junio, principios de junio, se han instalado los grupos de trabajo, están en efervescencia, diría yo, y hay mucha gente nueva, mucha gente joven, profesionales, técnicos. Yo no creo en las fracturas y tampoco en este trabajo programático. Necesitamos, y es imprescindible, el concurso de los técnicos, pero también de los políticos, que son los que están al lado de la gente y los que escuchan las necesidades y que matizan a veces algunas propuestas que son muy buenas, pero que a veces son demasiado radicales, ¿no? Ese trabajo conjunto es el que estamos llevando adelante. Mientras tanto vamos viendo algunas de las áreas. Romina. Sí, a ver, si vamos ahora al plano de la seguridad pública, en el Partido Colorado parece haber una línea que de alguna forma defiende la gestión actual, con algunos ajustes, como por ejemplo proponen Robert Silva, Gabriel Gurméndez y Andrés Ojeda, y otro que propone lisa y llanamente, o sea, más mano dura, ¿no? Que es quizás el que representaba hasta ahora Gustavo Subía, ¿no? Que venía haciendo mucho énfasis allá. Subía habla de fracaso en materia de seguridad pública y le carga, de hecho, las culpas al presidente. ¿Dónde se ubica usted en este tema concretamente? El tema de la seguridad pública es obviamente un tema fundamental, importantísimo. En todas las encuestas sale en primer lugar como preocupación de la ciudadanía. Y nosotros podemos entrar a discutir lo que pues, se puede discutir, que son los datos estadísticos, los datos técnicos.
Y eso muestra que sí, que hay una baja en el número de delitos, de una cantidad de delitos como el hurto, la rapiña, la estafa, en fin, otros delitos, salvo los homicidios, que también han bajado, pero que todavía se mantienen demasiado altos. Pero es claro de que es un tema complejo, que yo creo, estoy convencido que no hay una única solución y que el sistema político y el gobierno, y cuando digo gobierno, digo la oposición y oficialismo, deberíamos llegar a acuerdos de políticas de Estado, porque hay algunos temas dentro de la seguridad que son más que preocupantes y que no son de solución fácil y sobre todo inmediata. Hay varios aspectos, varias áreas que deberían tener el concurso, digamos, de muchas organizaciones del Estado para darle solución, pero sobre todo tendríamos que de una vez por todas decir, dejemos de bajar del gobierno y hacer un discurso y subir al gobierno y hacer otro y llevar la cuenta si un homicidio más o un homicidio menos. Creo que a esta altura estamos todos maduros y con experiencia y hemos pasado por la oposición y por el oficialismo y es hora de tener una política que aporten, digamos, desde todos los ángulos soluciones para mejorar la calidad de vida de todos en materia de seguridad. Por ejemplo, en materia de uno de los grandes temas de preocupación dentro de seguridad pública es el narcotráfico, ¿no? El combate al narcotráfico. Claro. Y parece un tema que no se va a poder eludir en un próximo periodo de gobierno, ¿no? De hincarle más el diente allí. Que tiene varios aspectos. Yo me posiciono primero en el tratamiento de las adicciones. Estamos proponiendo la creación de un sistema nacional de rehabilitación de adicciones. Hasta tengo el nombre, CIRA. ¿Cómo es? CIRA. CIRA, sistema, el nombre es lo de menos, ¿no? Sí. Pero sí reconocer que es un problema grave, aparentemente creciente, que tiene que ver además con muchas cosas de la vida nacional, desde el punto de vista humano ni que hablar, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la seguridad. Pero reconocer que hay esfuerzos de ONGs, de iglesias, del Estado, aunque creo que muy, muy escaso, creo que el Estado está muy omiso en el tratamiento de las adicciones. Está el portal amarillo, pero poco, y después, tratamientos de desintoxicación, pero no mucho más que eso. Entonces, por eso hablo de crear un sistema para poder coordinar esos esfuerzos y elaborar políticas que realmente atiendan a esa grave problemática de todas las adicciones. Su colega Robert Silva también tiene esa inquietud y propone crear por lo menos un centro de rehabilitación en cada departamento del país a lo largo de los próximos 5 años. Yo creo que sí, que se verán después de crear un sistema y con la participación de públicos y privados y de todas las áreas que intervienen en ese problema y en su posible solución, elaborar políticas que habrán varias ideas. Está bien que haya, pero va a haber que haber inversión y sobre todo, bueno, eso también influye en la cantidad de gente que tenemos en situación de calle, que tiene que ver obviamente con lo social, con la salud mental, con la legislación, hasta dónde va a ir en la discusión, el debate. Tenemos que definir si compulsivamente se pueden internar, se pueden retirar de las calles, teniendo en cuenta el otro valor constitucional de la libertad de las personas. Todos estos son los temas que en un sistema nacional se deberían definir, pero crear el ámbito. No podemos tirar para acá con esfuerzos voluntaristas muy loables, pero que en definitiva no nos dan una solución al tema de fondo. O sea que las adicciones para mí es un tema central a ocuparnos. También las adicciones a las drogas legales, el alcoholismo, la ludopatía, un tema gravísimo en Uruguay y bastante escondido. A mí la verdad que me preocupa mucho si entro a veces a un bar en cualquier rincón del país y encuentro 2 o 3
máquinas tragamonedas que nadie las controla, que no están reguladas y que no sé si juegan menores o mayores y cuánto paga, etcétera. El otro tema es el sistema carcelario. Eso requiere, además de inversión, además de un diseño institucional que tiene que ser diferente. No creo que deba estar en el Ministerio del Interior. Sí, un Ministerio de Justicia. Hay que crear un Ministerio de Justicia, que es una posibilidad. Hay que crear un área que será un ministerio o no, y capaz que no tenga que llamarse Justicia, porque entramos a discutir el nombre, y si la justicia no tienes un poder independiente, no puede haber un ministerio, toda esa discusión. Pero bueno, un área que puede ser un ministerio de pronto, o una parte de un ministerio, donde estén, entre otras cosas, el sistema carcelario. Un sistema que requiere inversiones. No podemos seguir teniendo cárceles que hacinan gente y que no tienen verdaderas políticas de rehabilitación. Con 15.000 personas privadas de libertad, donde el 70% o más reinciden, estamos hablando de más de 10.000, casi 11.000, que van a reincidir, con gente muy joven, sin políticas que le den una salida real, por más que tengamos nominativamente áreas que se encargan de ello. Yo visité una cárcel hace poco y estuve en una celda donde habían 2 jóvenes, uno de 19 y otro de 21 años. Y me decían que hace 1 año y medio que estaban presos y que no sabían leer ni escribir. Ahí hay una omisión del Estado. Sí, todavía hay analfabetismo directamente. Entonces, hay avances, por ejemplo, en la salgan, posibilidad de que puedan estudiar en la universidad. Y hace unos días acaba de inaugurarse un nuevo espacio universitario, el 4º, pero lo decía el comisionado parlamentario para el sistema carcelario cuando lo entrevistábamos, todavía está el otro extremo, ¿no? Exacto. Todavía hay analfabetos. Analfabetos, lo constaté yo, y ¿qué va a hacer cuando salgan? Ahora, en 1 año y medio que todavía no se le haya enseñado a leer y escribir, parece que hay una clara omisión, pero el sistema está saturado. Entonces, clasificar las personas privadas por libertad para que no estén juntos, para que no sea una escuela del delito. Yo pienso, a ver, las mayores macanas que todos están sometidos, los jóvenes, digo macanas en cuanto a errores de la vida de jóvenes, están entre los 16 y los 20 años. Si un joven comete allí un error, una falta, un delito, y lo mandamos junto a una cárcel junto con profesionales del delito, probablemente seguramente estamos perdiendo en la mayoría de los casos la gran posibilidad de que con una segunda posibilidad podamos tener un ciudadano correcto. Ese riesgo está hiperdiagnosticado. Lo escuchamos. Recursos. Lo escuchamos hace 5, 10, 15, 20 años. Se necesitan recursos en un presupuesto que, como hablábamos, es la frazada corta. Y que siempre es bravo poner ofrecer y comprometer recursos en campaña para el sistema carcelario, ¿no? Hay que priorizarlo. Es un tema de prioridades. Cuando la frazada es corta, elijo taparme la cabeza o taparme los pies. Yo prefiero taparme los pies. Y con respecto al enfrentamiento al narcotráfico en concreto. Bueno, allí debe haber una lucha frontal. Por eso digo que tenemos que tener una política de Estado. Y tenemos que blindar más nuestras fronteras. El Uruguay no produce no produce drogas. Bueno, ahora empiezan las sintéticas, que es otro riesgo y es otro tema, ¿no? El fentanilo y todo eso. Pero en principio somos importadores de materias primas, por lo menos, o de drogas directamente, que entran por nuestras fronteras. Y yo creo que en el día de hoy, con la tecnología que ya existe, en el que estamos con el celular acá al lado y hablamos de un tema y al ratito nos empiezan a acribillar con propuestas comerciales, porque saben de lo que estamos hablando, lo que estamos chateando, cómo nos estamos comunicando, que existe la Big Data, que existe la recolección de datos de varias maneras. Me parece que un buen sistema de control de fronteras a través de tecnología satelital, más escáneres, y sobre todo aprovechando allí sí a las Fuerzas Armadas, porque está esa discusión. Yo no estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas hagan tareas policiales,
pero ya están destinadas a cuidar nuestras fronteras como parte de su trabajo de la seguridad nacional, bueno, en esos 20 kilómetros de fronteras. Entonces, tenemos que blindar nuestras fronteras con inversión en tecnología. No tenemos radares suficientes para controlar nuestro espacio aéreo. De nuevo, plata, ¿no? Hay que invertir. De nuevo, priorización. Si no priorizamos la seguridad con el tema del control del narcotráfico, bueno, corremos serios riesgos. No digo que vayan a suceder, pero miremos lo que pasó en Ecuador, miremos lo que pasó en otros países muy cercanos a lo que están pasando, al grado que puede llegar la situación de los narcotraficantes, ¿no? Y en materia de control del lavado de activos, ¿usted está conforme? Bueno, siempre se puede hacer más. Yo creo que Uruguay ha adherido y ha sancionado las leyes que tenemos para atender, y el tema es, a ver si falta más tecnología, si falta más personal, si faltan más controles sobre quienes deben controlar. Es otro capítulo. Es un problema que tenemos los uruguayos, los controles, ¿no? Uno de los grandes problemas que ha tenido históricamente el Uruguay es con los controles que a veces fallamos. Senador Viera, la última pregunta, ya casi sin tiempo, pero bajando a la coyuntura más actual, justamente, a ver. Sí, la más inmediata. A ver, la interna del Partido Colorado está revuelta por esta iniciativa de Ciudadanos que impulsa este plebiscito para que quede establecido en la Constitución que los ingresos de funcionarios a las intendencias deban realizarse por concurso o por sorteo y no de manera directa, ¿verdad? Ballistas apoyó aquel proyecto de ley de Adrián Peña que iba en ese sentido y que no prosperó en el Senado. Pero ahora expresó también su malestar porque Ciudadanos no lo consultó sobre la idea de llevar este tema a una reforma constitucional. El senador Germán Coutinho fue especialmente duro en sus declaraciones públicas al respecto. ¿Qué va a hacer Ballistas entonces ahora? Primero, dejar claro que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el fondo de la cuestión. Creemos, no porque no lo hayamos hecho históricamente, la designación directa como forma de ingreso al Estado era una práctica en el Estado uruguayo que se fue corrigiendo. Hoy, por suerte, todos comprendemos, y particularmente nosotros, que hay que objetivizar ese ingreso, que debe ser una oportunidad para todos, y tenemos que seguir asegurando ese tipo de... Los números de Rivera no son buenos en ese transparencia. sentido, ¿no? Los que publicó El País a partir de información de la Oficina del Servicio Civil, ¿no? Tampoco son los peores, ¿no? No son los peores, es cierto. Artigas lidera ampliamente, pero en sí. Rivera, entre los funcionarios no zafrales, las contrataciones directas son el 73%, ¿no? Es tremendo ese número. Rivera es una de las intendencias, si no la intendencia que tiene menor cantidad de funcionarios. Y bueno, yo estuve 10 años y en esos 10 años le aseguro que no he ingresado, porque dejé 25% menos de funcionarios de lo que había, y en el primer periodo no entró nadie, porque la intendencia además estaba en quiebra, simplemente hubo incentivos de retiro sin reposición, y cuando me fui habían menos de 1.000 funcionarios, menos de 1.980 funcionarios. Y ahora han habido designaciones directas, pero bueno, hemos estado conversando dentro de Ballistas con el propio intendente, el único intendente colorado, que es de Ballistas, y con el diputado Marnesor, en fin, con la gente de Rivera. Estamos todos de acuerdo en apoyar que hoy debe cambiar y hay que objetivizar a través del concurso y del sorteo el ingreso, no solo a las intendencias, sino a todo el Estado. Pero entonces van a apoyar la propuesta de por Ciudadanos. eso, por eso, cuando Adrián Peña presentó ese proyecto y nos vino a hablar, hicimos el análisis, tomamos la decisión y votamos. La mano se alzó para votar esa ley. Ocurre que después, bueno, se planteó esto que ya expresamos nuestro malestar porque se nos comunicó, no se nos consultó, no se nos hizo partícipe, fue una conferencia de prensa estando nosotros ahí en el Parlamento, pero ya pasó, ya es un tema que pasó. Y seguimos estando de acuerdo con el tema de fondo. Lo que estamos analizando es si la solución es a través de la reforma constitucional, porque un poco
se contradice con lo que venimos criticando de las otras propuestas. Cada vez que un proyecto de ley no alcanza la mayoría necesaria para aprobarse en el Parlamento, vamos por el lado de proponer una reforma constitucional, y al final la Constitución está llena de cosas que no son temas precisamente constitucionales. Este es uno de ellos. Dejar rígido. Habría que entrar en una redacción, además, de una casuística que no es para la Constitución. Porque, a ver, el concurso y el sorteo, coincidamos que hay algunos casos por ejemplo, de funciones de particular confianza que cesan cuando cesa el jerarca, o con especificaciones técnicas, o si vamos a contratar a una eminencia que prácticamente se compara cuando se licita, o se va a comprar algo que es único proveedor. Es decir, tiene que entrar en una casuística que no es un tema constitucional. Entonces, bueno, lo estamos analizando, porque por un lado queremos apoyar el fondo de la cuestión, y por otro lado estamos criticándole a quienes proponen reformas constitucionales para poner la edad de jubilación en la Constitución y dejarlos con esa rigidez. Estamos diciendo que hay un problema real de endeudamiento de la gente, pero no es un tema para la Constitución, y vamos a un tema que fracasó porque no hubo una mayoría ocasional. Entonces, estamos en esa duda. ¿Texto? Seguramente, si decidimos apoyar el texto, lo vamos a negociar. Senador Tabaré Viera, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes y, bueno, gracias a la audiencia.